Hola amigos, en esta ocasión mi compañero Marco Antonio Ruiz Ramírez y un servidor Joaquín Colorado Antonio les vamos a explicar un tema muy importante en el estudio de máquinas eléctricas. Bueno, el tema que le vamos a presentar es generación del campo magnético giratorio de un estator trifásico. Bueno, el tema generación del campo magnético giratorio en un estator trifásico. Bueno, una pequeña introducción dice que la generación trifásica de energía es la forma más común de los conductores y que provee un uso más eficiente de la electricidad. La utilización de la electricidad en forma trifásica se aprovecha mayormente en industrias donde muchas de las máquinas funcionan con motores adaptados para esta tensión. En las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores que presentan tres bobinas o grupos de bobinas, las cuales están enrollados sobre sistemas de piezas polares entre sí. En este sentido debemos saber que el retorno de cada uno de los circuitos o fases que se acoplan en un punto denominado neutro, si el sistema está equilibrado se denomina neutro, es cero, por lo que el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables. Las ventajas de utilizar un sistema alterno trifásico son las siguientes: ahorro en los costos de materiales en líneas de transmisión y distribución eléctrica, generación de campos giratorios y potencia instantánea constante. Es decir, si un sistema trifásico es el conjunto de tres fases monofásicas que se encuentran desfasadas en 120 grados, los valores instantáneos de cada fase pueden ser positivos o negativos. Cuando el valor sea cero, se anula la fase. En los motores trifásicos no disminuye la velocidad de giro, sino que se mantiene constante la velocidad de rotación. Y en una máquina de corriente alterna, la fuerza electromotriz se caracteriza por los siguientes parámetros: magnitud, frecuencia y la forma de curva. Generador elemental. El tipo de generador elemental está conformado por una pieza móvil llamada rotor. Esta está ubicada dentro de una parte fija de la máquina llamada estator. El giro del rotor se puede realizar de distintas maneras, con un motor diésel, turbina de vapor, eólica, etc., que mantiene la velocidad constante. El rotor es un electroimán alimentado por corriente continua. Este consiste en un acoplamiento de chapas de acero que forman un cilindro solidario con el eje del rotor. La parte fija o estator está constituida por un paquete de chapas magnéticas que forman un cilindro con ranuras longitudinales donde estarán implantadas las bobinas de la máquina. Los lados de la bobina se ubican en ranuras y cuya distribución geométrica será tal que sus ejes formen 120 grados. Su principio de funcionamiento dice que el generador elemental está compuesto mediante la pieza rotatoria, que es el rotor, una bobina excitada de corriente continua y otra pieza que es el estator o armadura. La corriente alterna que circula por el estator produce un campo magnético rotatorio que gira en el entrehierro de la máquina con frecuencia angular de las corrientes de la armadura. El rotor gira a una misma velocidad del campo magnético rotatorio producido por el estator. El rotor gira mecánicamente a la misma frecuencia que la del campo magnético rotatorio del estator durante un tiempo permanente. La velocidad del rotor viene siendo la misma velocidad angular del campo magnético producido por el estator. Luego se inyecta corriente mediante una fuente externa para producir una fuerza magnetomotriz en el rotor, los cuales nos dan dos campos magnéticos rotatorios, uno generado por el estator y otro por el rotor.
Los dos campos interactúan entre sí y dan como resultado un par eléctrico que produce la conversión de la energía. Y bueno, tenemos un esquema, una imagen de un esquema simplificado que es de un generador trifásico donde tenemos las tres fases. Vemos sus desfases que están a 120 grados y vemos tienen un desfase de 120 grados en escala de tiempo. Puede ser a 60 Hz o 50 Hz. Para empezar nuestra exposición, comenzaremos explicando algunos temas ya conocidos como lo son el campo magnético en el entrehierro de una máquina eléctrica. Tenemos que el campo magnético del entrehierro de una máquina eléctrica es el resultado de las fuerzas magnetomotrices combinadas de los devanados inductor e inducido que actúan sobre una región. El principio es que el devanado inductor, el que produce el campo del entrehierro, creado por las fuerzas electromotrices en el devanado inducido, que dan lugar a corrientes cuando se cierra el circuito. Una vez definido este concepto, continuaremos con la explicación de máquinas asíncronas, que se basa en el concepto del campo magnético giratorio. La diferencia de una máquina síncrona con los demás tipos de máquinas se debe a que no existe corriente conducida a uno de los arrollamientos. La corriente que circula por uno de los devanados se debe a la FM inducida por la acción del flujo del otro. Por esta razón se denomina máquina de inducción. También recibe el nombre de máquinas asíncronas debido a que la velocidad de giro del rotor no es la de sincronismo impuesta por la frecuencia de la red. Ahora, las partes que componen a una máquina asíncrona son el ventilador de refrigeración, el estator con devanados estáticos, la bomera, el eje motor. Tenemos que el rotor es el inducido y las corrientes que circulan por él aparecen como consecuencia en la interacción con el flujo del estator. Dependiendo del tipo de rotor de las máquinas se clasifican en rotor en jaula de ardilla o cortocircuito y en rotor devanado o con anillos. El estator está formado por un ampliamiento de chapas de acero al silicio que disponen de unas ranuras en una periferia inferior en las que sitúa el devanado trifásico distribuido alimentado por una corriente del mismo tipo, de tal forma que se obtiene un flujo giratorio de amplitud constante, distribuido senoidalmente por el entrehierro. Tenemos que el rotor está constituido por un conjunto de chapas aplicadas, formando un cilindro, que tiene unas ranuras en la circunferencia exterior donde se coloca el devanado. En el tipo de forma de jaula de ardilla se tiene una serie de conductores de cobre o aluminio puestos en cortocircuito por dos anillos laterales. Para más información los invitamos a consultar el libro de máquinas eléctricas, sistemas de potencia de Theodore Widel, el libro de máquinas eléctricas de Jesús Fraile Mora y así también el libro de máquinas eléctricas de Stephen Shatman. Eso es todo, amigos.